buenas noches a todos. Don Andrés Román, párroco de Fregenal, José Manuel Calderón, mayordomo de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de las Angustias, don Miguel Ángel Ojeda, restaurador, buenas noches, señora concejal delegada de Desarrollo Comercial, Industrial y Turismo, señor presidente de la Junta de Cofradía, hermanos cofrades, Junta de Gobierno, nazarenos y todos aquí amantes de la Semana Santa que tanta falta hace que todos echemos una mano. Esperemos que mañana en esa reunión que hay convocada para los costaleros responda el personal, porque si no pintan bastos. Bueno, metidos ya en Cuaresma, pues llega este acto que también organizado por la Junta de la Hermandad, la Cofradía del Cristo del Perdón, pues llevado a cabo esa restauración, magnífica restauración del Santísimo Cristo del Perdón, que el pasado año tuvimos la oportunidad de disfrutar de todos los actos conmemorativos con motivo del 500 aniversario. Don Miguel Ángel Ojeda Zarallo es licenciado en Bellas Artes con la especialidad de restauración por la Universidad de Granada. Desde 2001 es restaurador del Centro de Conservación y Restauración de la Junta de Extremadura. Fue el encargado de poner en marcha el taller de intervención de obras de arte en dicho centro, así como su laboratorio de análisis. Inició el proyecto de colaboración con la Universidad de Extremadura para el análisis científico aplicado a bienes culturales de la comunidad. Desde su cargo en la Junta de Extremadura realiza tareas de supervisión y valoración del estado de conservación del patrimonio cultural extremeño, así como restauraciones de obras de arqueología, retablos, pintura, escultura y, de manera destacada, la imaginería de Semana Santa. No sé si quiere tomar la palabra don Andrés primero, antes de dar paso. Breve, porque hoy el protagonismo lo tiene don Miguel Ángel, pero me ha venido el recuerdo cuando nos conocimos por primera vez hace muchos años, recién llegaba a Fregenal, y me quedé con una frase que me dijo don Miguel Ángel, dice: aquí hay mucha tarea. Digo, pues yo voy a dar todo lo que queráis. Y ahí quedamos, y ahora, pues 22 años después, seguimos haciendo una tarea preciosa. Gracias a ellos, una cosa incalculable. También recordarle esta tarde a don Javier Cano, que es amigo común y es el director del tema de patrimonio móvil. Y bueno, pues es un poco el enlace que nos une en este trabajo, y que Fregenal es un privilegiado en todo esto, gracias a él y a su equipo. Así que esta tarde muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Y hasta la semana. Y como no, el mayordomo José Manuel Calderón. Pues nada, pues solo dar las buenas noches y a disfrutar de la charla de este hombre. Bueno, pues yo creo que lo principal a lo que hemos venido todos es a conocer todo ese proceso de restauración, las características de la talla y todo lo que don Miguel Ángel Ojeda nos tenga que contar. Así que vamos al meollo de la cuestión. Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias, José Manuel, don Andrés, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, porque un viernes por la tarde lo que apetece es irse de diversión, el cuerpo lo pide, y están ustedes aquí para ver una conferencia, así es que espero no aburrirles demasiado. Voy a pasar al ordenador para ir comentando las diapositivas que iremos viendo de todo el proceso de la restauración del Cristo del Perdón. Con su permiso. ¿Ahí está bien? Ahí está bien, ¿le estorba a usted? No. Está bien. Perfecto. Si eso, habla un poquito alto para que, Ajá. para que no se...
Bueno, pues el Cristo del Perdón a estas alturas creo que ya no necesita presentación, pero por si acaso hay alguna persona que no sepa de su historia, voy a hacer una breve introducción histórico-artística. No es mi competencia, pero bueno, es en base a artículos que han aparecido en internet y que ya se saben, estamos a la espera de su publicación. Se trata de una pieza extraordinaria, de un valor artístico extraordinario, presente aquí en Fregenal, que ya de por sí es una localidad que tiene unas obras de arte magníficas. Don Andrés ha recordado la primera vez que vine a hacer una especie de inventario sobre todos los bienes de la iglesia en la localidad de Fregenal. Me llevo a Santa María, Santa Ana, Santa Catalina, a ermitas, y bueno, allí pude hacerme una idea de todo lo que tiene, todo lo que atesora la localidad de Fregenal en cuanto a patrimonio histórico-artístico referido al patrimonio religioso. Pues bien, estamos hablando aquí de una de las principales piezas de la localidad por su importancia artística, pero no solamente local, sino a nivel local, sino también provincial, regional y yo diría que también nacional. No estoy exagerando, estamos ante una pieza extraordinaria de un escultor que tuvo mucha proyección. Su obra está extraordinariamente valorada porque fue el iniciador de lo que hoy es una cosa que conoce todo el mundo, que es el inicio de la Escuela Andaluza de Imaginería, nada más y nada menos. Algo que hoy día pues es considerada como, ¿cómo se dice? Lo de artístico, declaración de bien de interés artístico o turístico y tal, pues lo empezaron señores como este. Jorge Fernández Alemán, que es un escultor que viene de Centro Europa, llamado por la pujanza económica que empezó a tener Sevilla gracias al descubrimiento de América. Bien, al igual que otros escultores, artistas, artesanos de todo tipo, comerciantes que vienen a Sevilla en busca de oportunidades, y primero se establece en Córdoba y luego en Sevilla, desde donde ya no se moverá hasta su muerte. Allí lo requiere el cabildo de la catedral, que por aquel entonces ya se estaba terminando, para hacer voy a ir pasando. Bueno, aquí tenía estructurado primero hablarles de que este Cristo es un Cristo particular. No es un Cristo para procesionar en Semana Santa, como hace hoy, en origen, sino que es un Cristo llamado Cristo de viga. No sé si ya conocen esta tipología, ya no se utiliza en nuestros días, pero desde el siglo XV fue algo muy común en las iglesias. ¿Dónde se celebra el sacrificio de la misa? En una iglesia, pues en el altar mayor, en el presbiterio, y entonces para señalar ese lugar especial que es a donde deben dirigirse todas las miradas, se le colocaba lo que se llama un Cristo de viga, que era, como ven aquí en la imagen, se ve poco, pero bueno, creo que se ve el crucifijo, ¿no? Esos crucifijos estaban destinados a estar en lo alto del arco toral, que así se llama el arco que da entrada al presbiterio, y servía para señalar precisamente el lugar donde se va a celebrar el sacrificio de la misa. Podía ser o un Cristo aislado, crucificado, o bien un Cristo acompañado de la Virgen Dolorosa y San Juan. Hay de esas dos maneras. Y se llaman Cristos de viga porque están así, encima de una viga que solía estar decorada, tallada, dorada, pintada, en fin, ornamentada. No era una simple viga de madera desnuda, sino que tenía un trabajo artístico. Esta tipología pues se fue perdiendo con el tiempo. Estaban a muy alta disposición, era muy difícil mantenerlos en el tiempo, se iban deteriorando, se iban cayendo trozos, fragmentos, y al final pues esa costumbre desapareció y ya no creo que se hagan. Quedará alguno por ahí histórico,
pero es una costumbre que ya se perdió. Les pongo otro ejemplo, este anterior es de una iglesia de Italia. Este que viene nos cae más de cerca, es el famoso Cristo del Millón de la Catedral de Sevilla, que hoy vemos en lo alto del retablo mayor, el retablo más grande del mundo, por cierto. Pero en origen también era un Cristo de viga, un Cristo que estaba adelantado, estaba puesto en una viga sobre ese arco, que es por donde se accede al altar mayor de la Catedral de Sevilla, y lo vemos aquí también flanqueado, aunque está visto por la parte de atrás, flanqueado por las imágenes de San Juan y de la Virgen María. Esa era su funcionalidad. El nuestro, como digo, en su día fue un Cristo de viga, estaría también acompañado por la Virgen y por San Juan, pero son imágenes que no se han conservado hasta hoy. Gracias al historiador, a ver si me acuerdo del nombre, don Fernando de la Villa, creo que es, Nogales, gracias. Fue el que dio con la tecla, porque antes este Cristo se sigue leyendo a día de hoy en internet, lo leí ayer mismo, a pesar de la corrección que ya ha hecho este historiador, lo tenían catalogado como una obra de un discípulo, de un seguidor del escultor famoso Martínez Montañés, sevillano, pero que es de un siglo posterior. De aquí estamos hablando a principios del siglo XVI y Martínez Montañés es de primera mitad del siglo XVII. Un siglo de diferencia, nada más y nada menos. Ha sido este historiador el que ha descubierto, en base a paralelismo y a similitudes con otros Cristos de la provincia de Sevilla, principalmente, el que le dio la autoría que realmente hoy sabemos que tiene. Por lo tanto, bueno, Fernández Alemán, pues ya he dicho que trabaja en la Catedral de Sevilla, es uno de los encargados de trabajar también en el inmenso retablo mayor de la catedral, en el que participaron varios artífices, y se caracteriza por hacer Cristos, porque tiene varios, de esta misma tipología. Los vamos a ver. Aquí tenemos dos ejemplos, uno en el pueblo de Carmona, otro en Lebrija. El de Carmona yo lo veo prácticamente idéntico al de aquí de Fregenal, lo pueden comprobar, no se ve mucho ahí con la luz, pero el mechón que le cae sobre el hombro, la cabeza inclinada, la disposición de las manos, de los pies, del paño de pureza, la anatomía, en fin, que es que nadie puede dudar de que han salido de las mismas manos. Lo mismo ocurre con el de Lebrija. Aquí tenemos la suerte de que conserva el San Juan y la Dolorosa. En su día estuvieron también encima de una viga, pero en un momento dado los retiraron porque tenían riesgo de desprenderse, claro. Y entonces los colocaron en algún retablito, en una capilla, en fin. El de Carmona le ocurre lo mismo que al nuestro, que procesiona también en Semana Santa. Tenemos por último una obra, esta ya forma parte del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, La Piedad, y también es de Fernández Alemán. Y como pueden comprobar, las similitudes con el rostro de nuestro Cristo son evidentes. El mechón que cae, la corona de espinas está tachada igual, la barba bífida partida en dos, en fin, son detalles anatómicos que ayudan a identificar este tipo de obras con nuestro autor. Bueno, no he querido entrar mucho en el aspecto histórico porque no me corresponde a mí, pero bueno, que quede claro que se trata de un Cristo de principios del siglo XVI. Es la introducción de los aires renacentistas que se producen en Sevilla, que tenía una tradición gótica, de imágenes góticas, y como digo, él junto a otros artífices será el pionero de lo que luego será la gran escuela de imaginería sevillana del barroco. Y voy a pasar ya a mi campo, que es el de hablar de cómo estaba el Cristo, cómo me lo encontré, qué operaciones se le han hecho y cuál ha sido el resultado final, que ese ya lo conocen porque lo han visto ya en la parroquia.
empezar a restaurar una obra, lo primero es hacer un buen diagnóstico de qué tipo de alteraciones y de deterioros tiene. Aquí tuvimos la suerte de contar con una ayuda externa por dos vías. Por una parte, la Universidad de Extremadura, que colaboró con nosotros, con el Centro de Restauración de la Junta, para análisis complejos de los materiales que intervienen en la obra de arte para hacer adecuados diagnósticos. Y por otra, esto que ven en pantalla, que es mérito de la hermandad, de la cofradía, que gracias a ello se pusieron en contacto con radiólogos. Ya no recuerdo, me corregirá, el Hospital de Zafra fue, que tuvieron la amabilidad de hacer gratuitamente las radiografías que fueron necesarias, cosa que a mí me vino estupendamente bien a la hora de ver la imagen por dentro, de ver qué patologías tenía, qué deterioros, a qué se debía tal deterioro, tal cambio, tal alteración. Y como prueba le pongo aquí unos ejemplos de, por ejemplo, los pies. Pues si comparan, ¿quién me iba a decir a mí que el pie de la imagen pues tenía un clavo metálico en su interior? Cada vez que en una radiografía de este tipo veamos zonas muy blancas, eso nos indica que hay un elemento metálico dentro, porque es lo que más radiopacidad tiene, es decir, que lo que más resistencia ponen al paso de los rayos X. Entonces, mientras más oscura es una zona, menos densa es, y mientras más clara es, más densidad tiene. Por lo tanto, identificamos esas zonas muy blancas como elementos metálicos, y es lo que se solía hacer en esta época. Los dedos, para que no se soltaran a la primera de cambio, se les metía unos clavos, unas puntas, y luego se ensamblaba el resto del dedo de madera. Y claro, pues si no hay deterioros, no hay pérdidas de soporte, pues no podemos saber qué dentro tiene estas cosas. En el hombro, en la unión del hombro, del brazo con el cuerpo, porque como saben, los Cristos crucificados no se tachan de una sola pieza, claro, no tenemos troncos de árboles tan gruesos como para eso. Los brazos, siempre se tachan aparte y luego se ensamblan en el conjunto. Y aquí vemos dos gruesas, largas espigas de madera que sujetan el brazo. En la siguiente vemos los tres orificios para insertar las potencias y se corresponde con lo que tiene dentro. Con las tres cánulas metálicas también, en donde se insertan las potencias para que no se bailen y queden bien sujetas. Pues todo esto, aparte de la multitud de clavos que tiene, que actúan como las púas, las espinas de la corona de espinas, eso se puede ver a través de la radiografía. Yo no hubiera podido hacer un diagnóstico adecuado del interior si no tuviera a mano este detalle, con lo cual agradezco a la cofradía pues que se haya movido para hacerla. Y otra cosa que hicieron también de paso en el hospital es el TAC, que eso les sonará a muchos de ustedes también, porque si alguno ha caído malo, tiene una dolencia, se la han tenido que hacer. Es la tomografía axial computerizada, que también se basa en los rayos X, pero a diferencia de la radiografía, esto es como si fueran cortando la imagen en lonchas y te va sacando la visión desde arriba de cada una de esas lonchas, digamos, como si fuera cortando un embutido. Aquí vemos perfectamente, eso corresponde con la zona del paño de pureza del Cristo, y puedo ver perfectamente los anillos de crecimiento de la madera. Es un tronco de árbol en su sentido longitudinal, en el sentido de crecimiento del eje del tronco del árbol, que nos muestra los anillos de crecimiento, la madera de primavera y la de invierno, por la diferente coloración. Y lo que me interesa a mí, a la vista de esta imagen, es la cantidad de orificios de carcoma que tiene.
agujeros nosotros los llamamos insectos xilófagos, silos, madera, fagos que comen, los bichitos que comen madera. Esa fue, aprovecho para decirlo, la principal causa de deterioro del Cristo. Y fue por lo que tuvo la tardanza, que iba a salir un año, se tuvo que retrasar otro año, porque apareció una cosa bastante problemática debido al ataque de los bichitos. Otra prueba de laboratorio que solemos utilizar mucho es la estratigrafía, que es coger un trocito de pintura, hacerle un corte transversal y analizarlo al microscopio, y ahí nos sale la cantidad de capas que tiene una pintura de estas características. Como mínimo suele haber dos capas. Una es lo que llamamos la capa de preparación, que es la capa más interna, porque los antiguos nunca pintan directamente sobre la madera, sino que le dan una mano de yeso y cola, la que llamamos aparejo o preparación, para evitar las irregularidades o imperfecciones que pueda tener la talla con las gubias, con los instrumentos que ha servido para tallar la obra. Eso homogeneizaba, luego la lijaba, homogeneizaba la superficie, y ahí, a partir de ahí ya podían aplicar las capas de pintura, las que necesitara. Pues bien, aquí me he encontrado con hasta 12 capas de pintura diferentes. Es la primera vez que me encuentro tantas capas y llevo 30 años de profesión. La primera vez que me encuentro con tantas capas de pintura en una obra. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, tratando eso de una obra antigua del siglo XVI, que se indica que se ha ido deteriorando con el tiempo y que los feligreses, los devotos de la obra, no se resignaron a perderla e hicieron todo lo posible por mantenerla adecentada. Entonces, ¿qué hacían? Repintar, continuamente repintar. Le salía ataque de carcoma, repintaban. Le volvía a salir, volvían a repintar. Y así hasta nuestros días, ya les digo, hasta 12 capas diferentes de pintura. No me la había encontrado nunca. También nos sirve para, en base a las capas que vemos, identificar cada una de qué naturaleza es. Esta está el pigmento, esta es más oscura, pues indica otro. Esas capitas finas que vemos entre una capa gruesa y otra suelen ser las capas de polvo y suciedad acumulada, y nos indican que la pintura no se ha producido enseguida, sino entre una capa y otra ha habido un paso de tiempo, ha habido una temporada, el Cristo se ha oxidado, los pigmentos se oxidan, se decoloran con el tiempo y tocaba volver a pintar. Eso es lo que nos dice una simple muestrecita de pintura sacada del Cristo. A ver, ahora... Otra de las últimas pruebas de laboratorio que tenemos, que nos resulta muy útil, es la luz ultravioleta, a través de la cual podemos ver eso que acabo de decir. Los repintes nos diferencian lo que es pintura original o lo que es una pintura más antigua de otra más moderna. Y lo vemos con comparación en esta de aquí, es la misma foto de antes, una es con luz visible y la siguiente es con luz ultravioleta. Y ven ahí dos coloraciones diferentes que no se ven en la imagen visible. Nos indica que esa, la más oscura, es una pintura que ha sido aplicada con posterioridad. Los pigmentos les ocurre una cosa curiosa, las pinturas, a medida que son más antiguas, emiten una mayor fluorescencia, con lo cual se ven más claras. Si son más modernas, emiten menos fluorescencia y aparecen más oscuras. Y eso es lo que nos sirve a nosotros para distinguir, por ejemplo, un cuadro, pues si ha sido repintado, si se trata de una falsificación. En la firma, sobre todo, se utiliza mucho la luz ultravioleta para distinguir firmas falsas de las que no lo son. Y aquí me vino muy bien, aunque muchos repintes eran visibles a simple vista, la luz ultravioleta nos las muestra con una mayor claridad. Me imagino que será conocido por algunos de ustedes porque se está poniendo muy de moda últimamente en internet. Ahora venden unas linternas que las puede adquirir cualquiera, de luz ultravioleta.
Y entonces se ha puesto de moda, pues yo que tengo un cuadro en casa, pues voy a ver si tiene repintes, si es antiguo, si no, si tal. Y aquí quiero advertirle que no imiten esto porque la luz ultravioleta es muy dañina para la vista. Esto hay que hacerlo con gafas de protección especiales, estar muy poco tiempo visionando esto, lo suficiente para hacer la foto, y luego en base a la fotografía es como analizamos lo que estamos viendo, porque luego vienen los problemas, que si desprendimiento de retina, que si glaucoma, que si lesiones oculares, en fin. Lo digo porque se está poniendo de moda, y si ven algún vídeo de YouTube, mira, me he comprado la linternita y tengo un cuadro en casa o una imagen y voy a ver qué es antiguo y qué no, pues ya quedan advertidos del peligro que supone esto. Esta es otra igual, esta era durante el proceso de limpieza, ahí ya estaba retirando la pátina artificial y los barnices oxidados, y se siguen viendo zonas oscuras que corresponden, aunque ahí no sean visibles, se corresponden con zonas de repinte posteriores, es decir, que no son de la época de esa pintura, que es más antigua. Creo que esta ya es la penúltima ya prueba de laboratorio, ya no les aburro más con esto. Lo que pasa es que como tuvimos la suerte de hacer todas estas pruebas y la mayoría son muy caras, pues bueno, me gusta enseñarla para que se vea que se le ha hecho todo lo que hoy día se le puede hacer a una obra de arte, pues tuvimos la oportunidad de hacérsela. Esta, por último, es la fluorescencia de rayos X. Es un método de análisis que simplemente con esa pistola que ven tan sofisticada podemos averiguar los pigmentos con los que está hecho, con los que está pintada la obra. Y esto nos sirvió mucho. Bueno, aparecen aquí los nombres de las personas de la Universidad de Extremadura, a quien le estoy muy agradecido y tenía que decirlo: los profesores María José Nuevo, Alejandro Martín y Rosario Pedrero, del Departamento de Física de la Universidad, que son los que entienden del tema. Pues yo sé hasta a un nivel teórico, hay que estudiarlo la carrera, pero luego ya la experiencia práctica, obviamente no. El manejo de estos aparatos ya lo tienen que hacer especialistas. Y esto me sirvió a mí de mucho porque uno de los elementos que se encontró en el Cristo era el titanio, que se utiliza en Bellas Artes como blanco y titanio, blanco al óleo, blanco de titanio, que vino a sustituir a los antiguos blancos que se usaban de ahí para atrás, como el blanco de zinc y el blanco, sobre todo el blanco de plomo, que es la gran estrella de la pintura antigua. El blanco de plomo pasa por ser el pigmento artificial más antiguo de la humanidad, el primero que el hombre hizo de manera artificial, que no era simplemente machacando piedras de colores, sino que es directamente fabricado por el hombre, hasta prácticamente ayer por la tarde. Hoy está prohibido por su alta toxicidad, la Unión Europea lo tiene prohibido, en Estados Unidos en cambio no, se puede seguir utilizando. Con lo bueno que era, yo tengo una latita en casa de blanco de plomo al óleo y eso es una maravilla. Claro, para pintar, para imitar la pintura antigua. Muchos compañeros de Bellas Artes me preguntan, bueno, ¿y cómo conseguían los antiguos estos efectos que yo me pongo a pintar y no me sale? Digo, porque hay que utilizar determinados materiales que hoy día ya están retirados del mercado. Lamentablemente son muy tóxicos. Los pintores somos muy... nos manchamos, pintamos mucho con los dedos, te llevas los dedos a la boca o a los ojos sin querer, el plomo se va metiendo en el organismo, no se acumula, no se sintetiza por el organismo y queda ahí pues haciendo de la suya un auténtico veneno. Ya conocen a Goya y a Beethoven, que se quedaron sordos pues por envenenamiento por plomo. Hoy prácticamente lo sabemos. Y entonces, al descubrir aquí blanco de titanio, digo, imposible. El blanco de titanio se produce por primera vez en el siglo XX, creo que
1910 o así es que nos sirve como frontera cronológica para decir, pues bueno, esta pintura no puede ser anterior a 1920, porque sencillamente el blanco de titanio no existía. Para que vean la importancia de este tipo de análisis, que a nosotros los restauradores y a los historiadores del arte también, pues les viene muy bien. Y por último, ya acabo aquí con las pruebas de laboratorio, esta sí la podía hacer yo en el taller, la identificación de madera por una técnica que se llama anatomía comparada. Una madera a la vista, si yo veo directamente el Cristo del Perdón en las zonas donde había desaparecido la pintura y veo su madera, pues a lo mejor no soy capaz de identificar la madera, posiblemente no, claro. Entonces hay que recurrir a sacar una muestrecita y analizarla en el microscopio, y ahí ya sí, ahí van apareciendo unos elementos anatómicos que son específicos de ese tipo de madera y no de otro, lo que nos permite su identificación. Y aquí ha sido posible, obviamente al ser una muestra, hay que tomar muestra, eso no se puede hacer en todas las obras de arte porque son destructivas, tienes que llevarte un trocito de madera, pero como el Cristo era lo suficientemente grande, pues en una zona no muy visible, obviamente no le vas a sacar de la cara, del ojo, de la nariz, no, hay que buscar zonas no muy visibles para sacar esta micromuestra y analizarla al microscopio. A partir de ahí se pudo saber que la madera del Cristo está hecho en madera de álamo y coincide perfectamente con el resto de análisis que se han hecho de las otras obras de Fernández Alemán, que resulta que también son de madera de álamo, con lo cual apoya la tesis de que se trata de una obra de Fernández Alemán. ¿Por qué se hacía de álamo? Pues como eran cristos de viga, cristos para estar en lo alto de una viga, el álamo es una madera blandita, fácil de tallar, muy poco densa, muy poco pesada y que viene muy bien para este tipo de obras, de ubicaciones. Si pusiéramos una madera de pino, de nogal, de roble, pues esas son muchísimo más pesadas y lógicamente pues no conviene poner algo tan pesado encima de una viga que va a atravesar de un extremo a otro el hueco del presbiterio. Entonces se hacían de álamo. ¿Qué le pasa al álamo? Que al ser una madera blandita, pues tiene el inconveniente de que es muy atacable por la carcoma. Claro, la carcoma se va a la madera que tienen el mismo nutriente, tienen la misma cantidad de nutrientes, pero que son más blanditas, tienen que hacer menos esfuerzo para comerlas, gastan menos energía, por eso tienen predilección por las maderas más blandas. A una carcoma no puede masticar, creo que no puede masticar un ébano, que es la madera más dura que existe. Sus mandíbulas no les da para eso. Entonces se van, pues, obviamente a las blanditas. Y es el problema que tienen este tipo de maderas. Y fue el gran deterioro que tenía el Cristo, junto a otros como la pérdida de policromía, pero que muchas de ellas son consecuencia de este ataque de carcoma. Luego analicé también la madera de la cartela, porque el Cristo me lo trajeron sin la cruz es moderna, la que tenía, y entonces pues no sé si saben de qué madera es. Pino, ¿no? Sí, es lo habitual. Eso, que tampoco era, sí, por eso no había que restaurarla, porque no tenía antigüedad. La inmensa mayoría de nuestras obras de imaginería y de nuestros retablos y de obras religiosas de las iglesias están realizadas en pino. Esto de álamo es como una excepción. El grueso, la mayoría de la gente piensa que el pino es una madera muy mala, porque dicen, este era pobre y lo enterraron en una caja de pino, y como algo despectivo de que el pino, y no, el pino es una madera excelente, buenísima. Ahí tenemos nuestros retablos y nuestras imágenes que siguen en pie con sus achaques, con sus deterioros, pero ahí siguen, después de 5 o 6 siglos, 10, en fin, es una buena madera. Como decía, analicé la madera de la cartela y ahí me salió madera de castaño. Ahí ya no puedo saber si la cartela es el cartelito donde pone INRI encima de la cruz.
Ya no puedo saber si es original o no, porque al ser de una madera diferente a mí no me cuadra. Yo la veo un poco barroca, la veo, no me pega a mí, pero es una opinión personal, ¿eh? Cualquiera puede discrepar si quiere. No me pega a mí que sea de la época del Cristo, del siglo XVI. Pero en fin, todo puede ser. Vamos a pasar ya al estado de conservación propiamente dicho de la obra, qué alteraciones tenía, qué deterioros, su importancia, si tenía solución o no, en fin, entramos ya un poco en materia. Y como digo, la pongo la primera porque el gran deterioro que tenía esta obra era el ataque de la carcoma. Por los agujeros de salida no me encontré cosas raras, no me encontré ningún bichito, siempre te puedes encontrar alguno, lo analizas y dices, pues es esta especie de xilófago o es otra y tal, pero por los agujeros de salida generalmente es carcoma, lo que llamamos carcoma común o carcoma doméstica, que es esa que hace agujeritos pequeños y que no la podemos encontrar en cualquiera de nuestras casas, por desgracia. Aquí en el brazo, ahora no recuerdo, sí creo que era el derecho, después de quitar repintes y de quitar pátinas y de quitar, porque no se notaba nada en superficie, y como el Cristo tiene los brazos extendidos, dio la mala casualidad, la mala suerte de que no pudo caber en el TAC entero. Al TAC solamente se le hizo de tronco y de piernas, pero no, y en la radiografía, como estaba cubierta por el pigmento blanco de plomo, que como saben es radiopaco, de ahí que los radiólogos cuando están haciendo rayos X se cubren con unos delantales de plomo muy pesados y muy cómodos, pero eso evita que los rayos X penetren en el organismo. Aquí, como el pigmento mayoritario era el blanco de plomo, pues también me ocultaba cosas que yo debería haber visto, pero no se podía. En fin, que solamente fue al quitar repintes y pátinas y repolicromías cuando apareció este horror, esta galería de carcoma ya es bastante grande, ya se sale de lo habitual, que suelen hacer una galería pues más o menos pequeñita y siempre, casi siempre en dirección de la veta de la madera, porque les cuesta menos comerla. Si van en transversal se van encontrando con los anillos de crecimiento, los anillos de invierno son más duros y les cuesta más. Por eso siempre la carcoma va en dirección del crecimiento del árbol. Hasta que sigues... suena hueco, obviamente, aquí pasa algo, y sigues profundizando y ya te encuentras con esto. No sé si se ve bien con la luz, pero se ve, ¿no? Yo es que lo veo muy nítido aquí en el ordenador, pero esto daba miedo. Esto llegaba bastante en profundidad y había bastante... Esto es serrín, lo que ven es serrín. Un serrín finísimo que dentro de lo malo que son los excrementos que dejan la carcoma, que luego dentro de lo malo los restauradores nos vienen muy bien porque los retiramos con mucho cuidado y luego nos sirve como pasta de madera al mezclarlo con colas y con adhesivos convenientes, pues nos viene una pasta de madera estupenda para los rellenos de alguna falta que tiene la obra y tal, porque está hecho con la misma madera del original. Pero vaya, eso indica que estaba prácticamente hueco. Tampoco me había encontrado nunca con un ataque de carcoma semejante. Siempre que tengo carcoma, pues bueno, te encuentras las típicas galerías por ahí aisladas. La carcoma no es como la termita, que es así, es peligrosa, porque realiza una galería mucho más grandes en el interior de la madera, nunca sale al exterior porque no soporta la luz. Y uno ve la obra que parece que está perfecta y hace así con el dedo y por dentro estar completamente hueca. Yo he visto imágenes que han respetado solamente la pintura, o sea, por dentro ya no tenía madera, se la habían comido enterita, pero eso es la termita, que es peligrosa. La carcoma, pues ya les digo, es la primera vez que me encuentro con algo parecido. Y esta fue la razón principal, que ya tenía yo bastante avanzado el Cristo en la restauración, en la eliminación de repintes, de los retoques y todo eso, y de que no pudiera estar el año que tenía que estar para su salida procesional,
Digo, no, hablé con los miembros de la cofradía, digo, esto hay que atajarlo de raíz, esto no puedes ponerlo en el paso porque con el vaivén del paso, el brazo sujeto a la cruz, pues se podía partir en cualquier momento. Así es que eso fue una de las cosas que motivó, pero bueno, se pudo arreglar. Dentro inyectamos resina consolidante que refuerza las paredes del interior, metemos a su vez otra pasta de madera, en fin, que eso queda ya reforzado y volvemos a poner la tapa, claro, lo que hay, y queda reforzada esa zona. No sé cómo voy de tiempo, pero en fin, si ven que tardo mucho ya me dan un toque y voy más rápido. Vemos aquí otras alteraciones del soporte. Llamamos soporte a la pieza, hacemos distinción entre soporte y policromía. Soporte es la madera y policromía es la pintura que está revistiendo la madera. Aquí me contaron los hermanos de la cofradía que esto fue en la cartela, la pérdida esta fue un año que salió en procesión y por lo visto dio con una farola o con un semáforo y se partió ese trozo de la cartela, una farola fue. Eso pasa en las mejores familias de cofrades. YouTube está lleno de, ustedes ponen accidente Semana Santa y les salen montones de Cristos cayéndose, vírgenes, en fin, de todo puede pasar. Y no se conservaba el trozo, pero bueno, ahí está. Y también aquí vemos que le falta un trozo, yo lo veo muy bien, lo ven bien. Un trozo que se ha soltado en madera y está repintado, con lo cual me da a mí la pauta para saber que esa pintura negra del cabello del Cristo pues no es original, que se pintó después de que se produjera ese deterioro. También vemos agujeritos de carcoma, esos están por todos lados. Las pérdidas de soporte en una obra de arte de estas características también es muy habitual. Es muy normal que a un Cristo o a una Virgen pues lo cedo, como son elementos salientes, con un golpe seco accidental, pues que se caigan, se pierdan, etc. Es lo más común del mundo. Aquí vemos otro deterioro. Aquí es un añadido de clavos diferente a los que hemos visto antes en la radiografía. Algunos son originales y otros estos ya son clavos de forja, clavos modernos, posteriores a la revolución industrial, que nos dan la pauta, nos indican que eso ha sido un arreglo posterior, que no es original. En este caso, quitar ese clavo hubiera sido muchísimo más complejo y más traumático para la obra. Entonces, seguimos el principio en restauración, que si un añadido posterior, aunque sepamos que no es original, se ha comportado bien, lo mantenemos. No intentamos quitarlo porque le podemos hacer más daño del que ya tiene. Así es que esto se mantuvo en su sitio. Otra alteración que nos encontramos muy común son las grietas de todo tipo. La madera absorbe y cede humedad en función del medio en que se encuentra, es casi un organismo vivo, aunque esté muerta, y eso hace que en periodo de sequedad se contraiga y se formen grietas. Y aquí además he puesto dos grietas típicas de la zona de los hombros, que esto es muy prácticamente habitual en todos los Cristos. Al ser piezas separadas que se hacen aparte, luego se ensamblan con las espigas metálicas que hemos visto antes en la radiografía, se encolaban, se sellaban, pero con el tiempo es inevitable y con los movimientos propios de la madera, y aquí en este caso en su salida procesional, es típico que le salgan este tipo de grietas aquí en los hombros y en otras partes del cuerpo. Si se han fijado, pues las camareras de las vírgenes, cuando las desvisten, verán también casi todas las vírgenes de vestir tienen unas grietas aquí en el cuello, que eso es producido por el peso del manto y de la corona, también en el paso, con los vaivenes, pues ese movimiento le acaba produciendo unas grietas muy características a las vírgenes. Eso también es normal y en fin, bueno, tiene arreglo, pero le sale con el tiempo. Otra cosa que tenía, un intento de arreglo
de la corona de espinas, fue perdiendo, como son elementos salientes, fue perdiendo espinas y la subsanaron metiéndole unos clavos y encima, después rellenándolo con esta pasta de madera que ven aquí, y que, claro, que no se había pintado después y que resaltaba muchísimo, y eso lógicamente había que arreglarlo de alguna manera. Ahora pasamos a las intervenciones de la policromía, es decir, de la pintura que recubre a la imagen. Decir que el Cristo está completamente repolicromado. Llamamos repolicromía al hecho a cuando nos encontramos una imagen completamente repintada. Si fuera un repinte puntual para subsanar una pérdida de pintura local en un trocinín, pues lo llamamos repinte o retoque de color. Pero cuando ya afecta a la totalidad o prácticamente la totalidad de la imagen, lo llamamos repolicromía. Perdón por las palabras demasiado técnicas, pero bueno, se llaman así. Aquí vemos el paño de pureza por detrás, que es completamente nuevo. Aquí es donde aparece mayoritariamente el blanco de titanio, que nos permitió identificarlo como obra reciente. Otra alteración de la policromía que tenía el Cristo, que era quizá lo más visible, las pátinas artificiales, que la pátina es una... Como utilizan en estas cosas de manualidades, el betún de Judea, lo conocen, ¿no? Que se le da a las figuritas de escayola para intentar que parezcan más antiguas. Pues bueno, esto ha sido una moda que se empezó creo que a partir de los años 60 o así. Y claro, afectó también a algunas obras religiosas de muy buena calidad. Vamos a darle esto, que así parece más antiguo y vamos. Y claro, lo que dan hoy día es una imagen de suciedad, porque no son homogéneas, se nota mucho, en una zona aparecen muy fuertes, en otras limpian así para que parezca que bueno, que han intentado limpiar la obra y que esos son restos de suciedad mucho más antiguos de lo que parece, en fin, un despropósito. Pero bueno, tampoco hay que criticarlo demasiado porque son modas que pasan, la gente lo hizo con la mejor intención del mundo, de que su Cristo, de su imagen, quedara bien y bueno, algo tenía que decir, no, más adelante, en otra, cuando aparezcan ya las operaciones de limpieza. Se pusieron de moda los Cristos negros, los Cristos bronceados, con pátinas artificiales, y claro que no son originales. Cuando nos encontramos con esto, pues hoy día lo que se lleva es retirarlas, porque muchas llevan esos betunes que son muy peligrosos para la pintura al óleo. Le llamamos el cáncer de la pintura al óleo, porque carcomen mucho, emponzoñan mucho las pinturas y al final son irrecuperables. Claro, cuando intentamos a veces quitar un betún de una superficie pintada, vemos que no podemos quitarlo del todo porque han afectado a la capa pictórica y esta ya se ha visto alterada por esos betunes. ¿Y qué hacemos? Pues la obra nos quedaría como a mancha, no quedaría homogénea, desde luego. Así es que suponen otro peligro. Y por último, pues las pérdidas de capa pictórica, de policromía, porque como el aparejo, esa capa de yeso que se pone previa a la pintura, va mezclada con cola. Habrán oído hablar de la cola animal, la que se utilizaba antes de que aparecieran los adhesivos sintéticos. Era cola que se hacía cociendo los huesos y cartílagos de animales pequeños, conejos, se llama así, cola de conejo, y es con lo que mezclaban el yeso para aplicarlo sobre la madera, luego lijarlo y encima pintar. ¿Qué pasa con estas colas? Que van perdiendo adherencia con el paso del tiempo, con los cambios de temperatura y humedad que se suceden con las estaciones, y se va cayendo la pintura. Y entonces aparecen estas cosas, estas pérdidas, que nosotros llamamos lagunas pictóricas, faltas de pintura. Y lógicamente afean mucho la apariencia de una obra y hay que subsanarlas. Creo que no me he dejado ninguna alteración, eran las principales que tenía la obra, y pasamos ya
a qué tratamientos se han hecho, qué deterioros tienen arreglo, cuáles no, porque ahí ya toca hacer un equilibrio entre lo que tiene, lo que se pueda arreglar, lo que no, y en fin, que la imagen quede lo mejor posible. Porque aquí, al ser una obra religiosa, ya hablaré más profundidad de los criterios, se trata de su adecentamiento. A mí como restaurador aquí no me interesa tanto que la obra quede tal como era en origen, porque ya verán que la pintura original estaba prácticamente perdida y no se podía recuperar, como que quede lo más presentable posible. Es una obra de arte religioso, tiene que estar adecentada, no es una pieza de museo, por ahora sigue estando en el... Vamos, creo que no estuvo siempre en la parroquia de Santa Catalina, pero estuvo en una iglesia. Sigue cumpliendo la función para la que fue creada, servir para la devoción de los fieles, y como tal debe aparecer. Hay colegas que piensan que estas obras son obras de museo y unas veces pues son un poco drásticos. No, esto es un repinte, pues entonces hay que quitarlo porque no pertenece a la obra. Hombre, pero a ver cómo va a quedar. A ver si te vas a llevar el 50% de la pintura que tiene y luego toca retocarlo con pintura moderna, que siempre huele a moderno. Queramos que no, aunque yo intente imitar la apariencia de cómo era, puedo imitar el color, puedo imitar el tono, pero la textura siempre huele a moderno. Lo sabrán cada vez que pintamos algo imitando a lo antiguo, pues no queda exactamente igual. Entonces preferimos mucho, no solamente yo, buscar un equilibrio entre lo antiguo, lo que se puede recuperar de lo antiguo, y lo que ya está puesto sobre la obra, que sabemos que no es original, pero bueno, está contribuyendo a que la obra parezca pues entera y adecentada. Empezamos lógicamente con la desinsectación, es decir, la eliminación, aunque para mí creo que no tenía ya carcoma activa, porque no soltaba polvillo. Siempre es bueno le hacemos a toda obra que ingresa en el taller, le hago una desinsectación preventiva por lo que pueda pasar. Yo a veces compagino varias obras a la vez. Imagínense que tengo otra obra de madera, que me viene una obra con carcoma y que migra a la otra obra y la hemos liado. Claro, así es que cada vez que por protocolo del taller, cada vez que viene una obra nueva, que ingresa una obra nueva, lo primero es desinsectarla. ¿Y cómo? Pues aplicamos productos insecticidas artificiales. Antes se hacía con gasoil, con gasolina. Bueno, me han contado unas burradas que hoy parecen inimaginables, que sí, que eran efectivas, pero claro, llénenme usted de gasolina una obra de madera, vamos, es que eso es una tea inflamable. Hoy utilizamos productos más seguros, que sabemos que van a acabar con los huevos, con las larvas y con los adultos, y la metodología es un poco latosa, ir agujero por agujero, no quedarse ninguno, revisarlo bien, repetir la operación cuantas veces sea necesario y luego envolver bien la obra en plástico, por ejemplo en plástico de burbuja, en cualquier otro que no transpire, y dejar la obra ahí durante un tiempo, mínimo 15 días, lo ideal es un mes, para que tengamos la seguridad de que el producto ha penetrado profundamente en la obra y de que ha acabado con todos los bichitos que pudieran quedar vivos ahí, y eso es lo que se le hizo. También hay otros métodos, pero ya no los tengo yo en el laboratorio porque son muy complejos, como la anoxia, hacer el vacío, meterlas en una cámara, hacer el vacío, inyectarle gases inertes, en fin, unas cosas un poco más complejas que también son efectivas, pero bueno, eso en el laboratorio que tengo ya no dispongo de esa tecnología. La consolidación llamamos a la pintura que aparece un poco pulverulenta, un poco granulosa, que por el paso del tiempo, porque se han enranciado los aglutinantes con lo que estaban mezcladas y tiene riesgo de caerse, pues también consolidamos o bien inyectamos adhesivos para que no siga habiendo pérdidas de pintura, como hemos visto antes, por ejemplo, en el paño de pureza. Es una operación también muy habitual. Lo más normal del mundo es que una obra antigua tenga defectos de adherencia de la pintura al soporte y haya que consolidar, haya que
pegar de nuevo esa capa de pintura a la madera. Esto ya lo hablé, la reintegración de soporte. Bueno, se inyectan también consolidantes especiales para madera que permita la dilatación y contracción habitual de la madera. Ese polvillo que sale ahí, ese lo saqué yo, no es un serrín reciente, sino que horadar para ver hasta dónde llega una galería y meterle el consiguiente consolidante para que quede esa zona bien reforzada. Otra cosa es, como ven, la reposición de faltantes en la zona que lo precisa, como aquí la cartela. Se hace siempre con una madera igual o inferior densidad a la original, para que no cree tensiones. Si metemos una madera un poco más dura o más densa, bueno, pues eso puede comprometer la estabilidad del original, de lo que queda. Así que siempre lo hacemos con una madera igual o inferior en densidad. Aquí utilicé una madera de balsa, que es una madera muy fácil de tallar, es muy blandita, tampoco sirve para soportar peso, pero aquí no tiene que hacerlo, no tiene un componente estructural, sino simplemente de acabado. Se talla, luego se estuca con esa preparación de la que hablaba antes y se pinta con colores adecuados, imitando lo que hay. Ya veremos el antes y el después al final. La limpieza, pues la limpieza también fue otra de las operaciones que más trabajo dio. Pues como digo, esa pátina, imitando antigüedad, era bastante dura. La pintura de debajo no era tan dura como la pátina, con lo cual había que hacer encaje de bolillos para eliminar la pátina y conservar la pintura de debajo. Se hace con un montón de técnicas, no las voy a enumerar aquí porque son muy tediosas. Se hace tanto con método físico-químico, con disolventes acuosos, con enzimas, incluso bichitos que se comen lo que queremos que se coman y que respeten el resto, medios mecánicos, en fin, un montón de técnicas que permiten la eliminación, de esa, pues que parecía casi una costra en algunos sitios, como las manos y los pies era muy evidente y muy oscura. Y ahí se va viendo pues el color real de la carnación. Un Cristo muerto, pues un Cristo pálido, claro. Aquí otro detalle, eliminación de repintes, por ejemplo, de la mano. Ahí estaba muy mezclado la pátina con el repinte, pero a fuerza de ir poco a poco, pues se sabía distinguir uno de otro. Y vaya, más o menos se pudo, con una operación muy lenta, pero se pudo retirar. En algunos casos quedan restos que si seguía insistiendo ya me llevaba la pintura, con lo cual lo mejor, lo más prudente es tener una postura conservadora y decir, mira, me planto aquí y ya lo resolveré con unos retoquitos de color que ponemos al final, y así, bueno, pues ya se inventará en el futuro un disolvente que sea capaz de quitar esto. Por ahora, pues no, así es que lo dejamos. Ante la duda, en restauración siempre es mejor quedarse quieto, no pasarse, porque si uno se pasa, si sigue insistiendo, se lleva la pintura y se la ha llevado para siempre, claro. Aunque esta pintura no es la original y no tiene un valor histórico artístico excesivo, es la que tiene y convenía respetarla. Aquí otro detalle del proceso de limpieza, vemos cómo se van, esto lo llamamos catas. Vamos limpiando por zona, tanteando. En algunos sitios te encuentras una zona que es más rebelde y cuesta más retirarla, en otras es más fácil. Aquí vi una cosa curiosísima, que es que encima de la pintura la pátina está como con una textura de tela. Es como si antes de que se secara la pintura hubieran puesto una tela, le hubieran marcado la trama de la tela, de una gamuza, un paño, lo que fuera. Creo que se nota, ¿no? Y luego encima patinaron, le dieron la pátina, esa oscura. Aquí no puedo darle ninguna razón de peso
quiero decir coherente, que por qué motivo hicieron eso. No lo sé si fue un accidente fortuito, no creo, porque aparece en más zonas de la obra, no es una zona puntual, y en fin, yo no le encuentro ninguna explicación. Para mí, eso lo dirá la gente del pueblo, si alguien se acuerda, es una suposición personal, debió repintarse en la época de posguerra, de la guerra civil, después de la guerra civil, porque es cuando se renuevan muchas imágenes de Semana Santa. Habían estado sin procesionar durante una temporada, después de la guerra se retoma esa tradición de siglos y se aprovecha para poner a punto muchas imágenes que estaban deterioradas, claro. Así es que no sé, pero a mí todo, y teniendo en cuenta que había detectado el blanco de titanio en la talla, pues yo me imaginé que podría ser perfectamente en la época de posguerra. Aquí un detalle del imán, eliminando añadidos. Estos eran bastante estables y los hicieron con pastas de madera y no estaban mal hechos. El problema es que estaban invadiendo zonas originales que estaban en buen estado, con lo cual siempre prevalece el original. No hay por qué tapar algo que está bien y que es original, con lo cual se lijó con ayuda de bisturíes, de elementos, esto lo llamamos eliminación mecánica, pues se quita esa zona que son innecesarias para dejarla solo en la zona donde falta el soporte. Aquí en este caso en la corona de espina, que como ya dije está magníficamente tallada, forma parte del cuerpo de la obra, no es una pieza aparte, sino que se talló en el mismo bloque de madera. Aquí una cosa curiosa, que una vez que retiro la pátina y los repintes, me encuentro con dos policromías, con dos pinturas de un color completamente diferente. Y es que debajo de esta no había nada. ¿Qué hago? Quito este repinte, pero me encuentro sin nada. Así es que, ¿qué hacer? Pues para mí tampoco puedo decidir en estas cuál es contemporánea de cuál, porque, claro, había muchos, ya les digo, hasta 12 capas diferentes, pero creo que la pátina se aplicó para evitar que eso se viera, resultara visible. Le aplicamos una capa homogénea y así queda disimulado. Es la única explicación que le veo a la pátina artificial, porque la verdad es que si aquí se nota poco, al natural se notaba muchísimo. Y entonces yo no podía quitar ninguna de las dos policromías. Lo que hice fue, con los retoques de color que hacemos al final, imitar la de mejor calidad, que es esta, que es la más parecida, la que tiene los regueros de sangre, en fin, la que más se asemeja a la estética del siglo XVI. Aquí vemos otro de los procesos, es el estucado, así llamamos al relleno de las pérdidas de pintura, para luego pintar encima y que no se forme un escalón entre el grosor de la capa pictórica y el soporte. Utilizamos una masilla de yeso y cola similar a la preparación, al aparejo que tiene en origen la obra. Enrasamos, ven aquí, siempre me equivoco, ven una zona que está todavía en bruto, aplicamos de más para luego ir enrasando con el nivel de la capa pictórica y a partir de ahí ya añadir los retoques de color necesarios para homogeneizarlo con el resto de la pintura. Este es el estucado. Así llamamos a los retoques de color, reintegración cromática, es decir, reintegrar, volver a integrar las pérdidas de pintura, que son una interrupción de la policromía, integrarlas de nuevo en el conjunto y que no se noten. Aquí en este caso nosotros solemos hacer, es un convencionalismo no adoptado por todos los países, pero sí por nuestro ámbito mediterráneo, Italia, Portugal, Francia. En los países anglosajones y germánicos tienen otro criterio de actuación. Esas pérdidas
las rellenamos con una pintura especial, bien con acuarela o con pigmentos aglutinados con barniz, que son más débiles que el óleo y que se van a oxidar con el tiempo, como toda pintura se oxida, pero que en el momento en que haya que retirarlo, se van a poder quitar con mucha facilidad sin dañar la pintura original. Y las aplicamos de tal manera que sean visibles a cierta distancia, es decir, utilizamos puntitos, rayitas, de tal manera que a una distancia no se notan, pero cuando uno se acerca ve que eso está hecho con una técnica diferente y permite diferenciar los añadidos de la pintura original. Así evitamos hacer falsificaciones y cualquiera puede notarlo, puede diferenciarlo. También se puede diferenciar, como hemos visto al principio, con la luz ultravioleta, pero ya tendría uno que ir armado con una lámpara ultravioleta o linterna y hacer lo que he dicho. Aquí, ¿qué ha pasado? Que como se trata de una pintura que no es original y es bastante reciente, digamos, siglo XX, el hacer ese método que acabo de describir se lleva muchísimo tiempo. Pintar a base de puntitos o de rayita, con todas las pérdidas que tenía esta imagen, pues hubiese llevado muchísimo tiempo. Así es que aquí opté como criterio por una pintura que fuera igual a la original, que fuera mimética, que no fuera a base de una trama diferenciada de la original. Y bueno, pues no creo que aquí no se ha hecho con intención de falsificar, porque se puede averiguar muy fácilmente, y además la pintura sobre la que se aplica no es la original. Entonces yo considero que no se le debe tener tanto respeto en ese sentido. La obra va a quedar igual de una manera u otra, no afecta a la calidad el resultado final, y evitamos hacer una operación muy lenta, muy laboriosa, que eso que hubiera atrasado bastante la restauración del Cristo. Y bueno, pasamos ya, creo que he ido a tiempo, a las comparativas del resultado final, después de todos esos procesos, cómo ha quedado, cómo estaba antes y cómo ha quedado. Vean en concreto las manos, es que estaban negras, negrísimas, igual que los pies. Ahí se acumuló la pátina, y no solamente la pátina, sino suciedad superficial acumulada, el polvo superficial, que al apelmazarse lleva partículas metálicas en suspensión que contribuyen también a deteriorar bastante la policromía. Por eso es importante que estas obras no se le pegue mucho el polvo. Pero claro, hay obras que están a una altura que nos permite cada 2 por 3 estar limpiándolas. Entonces es inevitable que tenga que acumular polvo. Es el problema que tenemos. Vean después de la limpieza y del estucado y de la reintegración cromática, como ya se asemeja más a la imagen que pudo tener en origen. Porque coincide también conservamos obras del siglo XVI y bueno, tienen esta apariencia y este colorido. Los Cristos barrocos ya estaba siendo de otra manera. Aquí otra imagen, el paño de pureza, que tenía muchísimas lagunas, sobre todo en la zona no muy visible, y había que estar mirándolo desde muchos puntos de vista para no perderse ninguna pérdida y poderla tratar y restaurar. El dorado, se utilizó un oro, nosotros no solemos aplicar oro en láminas, que es lo habitual, lo que llamamos habitualmente el pan de oro, sino que utilizamos unos pigmentos metálicos, que minerales más bien, al ser minerales y no metálicos, no están sujetos a oxidación y duran muchísimo tiempo. También son reversibles e imitan perfectamente el brillo y la apariencia del oro. Así es que este fue el que se aplicó, imitando la decoración que tenía, porque no, debajo se intuye otra policromía, pero muy parecida a la que hay, pero más deteriorada, con lo cual consideré que debía respetarla a la que tenía, porque es la más entera, obviamente. Siempre pensando más bien en el adecentamiento de la imagen que en una recuperación
que sabíamos ya que la policromía original no iba a ser recuperable. Eso sí, se ha documentado todo, todas las estratigrafías que se han hecho nos hablan de las capas que tienen, en numerosos puntos de la obra se han tomado, del pecho, de la pierna, de los brazos, de la cabeza, en fin, se han tomado muestras de muchos sitios que nos van a dar idea de los sucesivos repintes y repolicromías que ha tenido. Los pies también, al igual que las manos, estaban sucísimos y ven aquí, se ha podido recuperar regros de sangre, heridas y tal, que antes pues no eran tan visibles. Aquí esta es la zona de unión del clavo. Aquí puse un poco de color, pero sabiendo que eso se va a perder siempre, porque como ahí se le inserta un clavo metálico, siempre va a ser una zona de rozadura con la pintura y eso se lo va a llevar a la mínima. Pero bueno, lo tapa el clavo y no hay mayor problema. El rostro cambió muchísimo, esa manía de los cristos con las caras patinadas, con negruzcas, en fin, que creo que queda mejor, no sé, eso ya lo dirán los fieles, si queda mejor o no, siempre se puede volver a pintar y a ponerle una pátina, pero a mí me recuerda más al siglo XVI, se le ven mejor los moratones, las heridas, la expresión, en fin, para mí ha ganado más así, porque en comparación con la otra parecía pues bastante sucia. Pero ya digo, si no les gusta, siempre se puede darle una manita de pintura, de betún de Judea. ¿Cómo? Para que no lo toque nadie. Esa es la mejor medida preventiva, porque... pues aquí, que no se me olvide hablar de la conservación preventiva. No la he incluido, se me ha olvidado ponerla en el PowerPoint. Aquí tenemos la cartela, ven, ya se repuso con madera de balsa el trozo que faltaba y luego pues ya se estuca y se pinta con estos pigmentos metálicos, se le da también con color oscuro para que imite a la purpurina, en lo que tenía era purpurina. Para mí es que la purpurina existe desde más antiguo, pero para mí es típica purpurina pues del siglo XIX o del siglo XX. También se ha tomado un trocito para cuando sea posible analizarlo, como los de la universidad tienen muchísimo lío, pues no pudo hacerse todos los análisis que hubiésemos querido cuando hubiésemos querido. Así que, pero bueno, están ahí las muestrecitas guardadas para cuando se pueda. Aquí tenemos una comparativa. No pude hacer una foto idéntica a la del final con el principio, porque el Cristo era tan grande que no me daba para sacarlo entero con la cámara de fotos. Y mira que me subí a un taburete encima de otro taburete que tengo y ya no más taburete porque me podía caer y no era plan. Y entonces pues no pude hacer una foto de frente del estado de conservación, porque siempre queda muy didáctico, como ven, pues procurar hacer una foto del final tal como era del principio, y así parece que se ha restaurado por arte de magia. Pero aquí no, aquí es cuando vine a hacer el primer reconocimiento al Cristo en la parroquia, y aquí ya el final, que se pudo hacer así porque uno de los hermanos, cuando vinieron a recogerlo, ponte ahí un momentín, ya tenía la cámara preparada con el trípode y él sujetándolo por detrás, y luego mucha labor de Photoshop para que no aparezca y quede bonito. A ver, esto podía pensarse que las imágenes están trucadas o falsificadas. En restauración siempre utilizamos, no sé si conocen, el formato RAW, que es formato de como si fuera el negativo de la cámara, en una cámara reflex. Se saca siempre cada foto en un formato JPG y en otro formato RAW, que indica que ese es como el negativo, que si están viendo esa imagen en formato RAW, indica que la imagen no ha podido ser manipulada ni trucada, porque está tal cual salió de la cámara. Así es que conservo la imagen del hermano, no me acuerdo si fue Javi, ¿no?
que está detrás del Cristo, sujetándolo contra la pared para que yo pudiera hacer la foto del Cristo entero. Y creo que aquí termina, sí, no he puesto, me van a perdonar, no he puesto una serie de recomendaciones. Después de la restauración viene la conservación preventiva, que es hacer una serie de medidas con la imagen para que deteriorarse va a volver a deteriorar, pero que tarde más, lo máximo posible, en estropearse. Son cosas muy sencillas y muy elementales. No intentar limpiar la obra con paños, ni húmedos ni secos, ni mucho menos utilizar productos de limpieza habituales, ni limpiadores domésticos, ni lejía, evita a gente que limpiaba con lejía, ni alcohol, ni aguarrás, ni nada de eso, claro. Un plumero de pluma suave, los venden en la tienda 100, algo tan sencillo como eso. La única dificultad que este Cristo habitualmente a lo largo del año es tan alto, y bueno, me imagino que costará su trabajo una vez al mes, por ejemplo, pasarle el plumero, y así evitamos que el polvo superficial se apelmace, y entonces, si no, al final ya hay que quitarlo con disolventes, y haciendo esa operación una vez al mes o cada 2 meses, pues mira, evitamos que tener que recurrir a mayores. Iba a hablar de las condiciones de temperatura y de humedad, pero el Cristo está en una iglesia, no es una sala de un museo, y ahí no podemos controlar perfectamente que esté a una temperatura y a una humedad relativa determinada, porque lo que causa más deterioro es las oscilaciones. Si la temperatura y la humedad permanecen estables, aunque estén altas, aunque estén bajas, aunque estén fuera de los valores de seguridad, la obra se mantiene. Lo malo es cuando vivimos en el hemisferio occidental y pasamos de estaciones, invierno a primavera y así, y va cambiando el tiempo. Eso no lo podemos evitar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y nada más, ya está. Y sentido común, y a la hora de trasladarlo al paso de Semana Santa, procurar ponerse guantes, generalmente guantes blancos de algodón, para que no destiñan, porque la grasa de los dedos, aunque nosotros pongamos los dedos, eso es invisible, pero al cabo de los años se notan, porque se oxidan, y en muchas obras vemos la huella dactilar puesta. Digo, ¿cómo han podido? Me preguntan, ¿cómo han podido poner aquí la huella? ¿Tenían las manos manchadas de algo? Digo, no, las tendría limpias, pero eso en el momento no se veía, y se ve con el tiempo. Así es que al manipularlo, que los manipulen siempre los mismos hermanos, los que estén acostumbrados a moverlo ya, que la experiencia es un grado, ya sabrán cómo manipularlo, y bueno, ponerlo en el paso y sacarlo, que son operaciones inevitables. Tratarlo con cuidado, porque a la mínima, pues cualquier golpecito o roce, pues ya sabemos que le puede hacer un arañazo a la policromía o saltarle una pieza saliente de la escultura, y eso es todo. Y sí, les adelanto que para la semana que viene tendremos aquí ya la piedad, Nuestra Señora de las Angustias, que también ha sido restaurada, y bueno, ya verá, ya se dirá más adelante el proceso. Iba a estar para mañana, pero bueno, por motivos de realizar el PowerPoint, pues no ha sido posible, pero bueno, en cuestión de pocos días ya la tendrán aquí, y me imagino que también goza de devoción al igual que el Cristo. Una obra de Mercadante de Bretaña extraordinaria. Fue el señor que hizo las esculturas de la portada de la Catedral de Sevilla, las que están afuera, que están realizadas en terracota. Esta también es de terracota, y es un siglo no tanto, pero bueno, anterior al Cristo al Perdón, del siglo XV. Como es fregenal, no se queda corta en patrimonio artístico y de calidad. Pues nada, con esto termino. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. Mayordomo
pequeño recuerdo, que el grande nos lo quedamos nosotros. Muchísimas gracias y el honor es mío, de verdad. Bueno, yo no sé si quería decir algo, Miguel Ángel. Es siempre de una la verdad. Ya está, todo el yo quiero darle muchísimas gracias porque Miguel Ángel Por Dios. ha pasado horas, años, y no solamente con esta talla. Me encanta. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a su taller hace tantos años, aquello era un cachillo de nada. Un chitrín. Tenían que entrar, me acuerdo que había una imagen de Don Nacho, creo que era un Cristo también, Don Nacho, gracias a los Sí, porque no se podía entrar allí. Hoy, gracias a Dios, pues ya tenéis un taller un poquito más decente y mejores medios. Yo estoy súper agradecido porque cumplió su palabra. Confesional nos ha restaurado bastantes imágenes con una calidad impresionante y todo gratuito. Imaginaros lo que supone todo lo que nos han restaurado ya y los medios que se han usado de pintura, bueno, lo que ha sido la charla. Entonces, mi agradecimiento en nombre de la comunidad parroquial de Fregenal a Miguel Ángel, a todo su equipo y por supuesto, pues yo estuve en los inicios también que junto a él fue pues, don Javier Cano. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ustedes. Ha sido un placer y lo saben. Que ha sido un auténtico placer y lo saben, porque por mí me quedaba aquí toda la vida trabajando, porque material hay de sobra para eso y para más. Muchísimas gracias de nuevo.